Sientes que el mundo es más frío desde que esa persona se fue. Sé que mis palabras no van a llenar el vacío que estás sintiendo ahora, pero si me dejas, me quedo a acompañarte y a cuidarte esta noche. ¿Me dejas? Sé que debe ser muy difícil, que debe doler y por eso lloras. Pero recuerda que aquí tienes tu lugar seguro. Puedes llorar, puedes desahogarte, gritar o simplemente estar en silencio. Puedes sentir al fin, después de ese día largo. Estoy segura además que él o ella está contigo y siempre lo estará, aunque no puedas verlo o verla. Seguramente ahora mismo te está dando un abracito lleno de amor, lleno de luz. Vamos a prender una velita por esa persona que ya no está contigo, o en realidad que está, pero que ya no puedes ver. Tengo una velita más grande hoy. Espero te guste. Vamos a encender con todos tus buenos deseos y con todo el amor que tienes por esa persona, ¿ok? Eso. Sé que esa personita siempre te va a cuidar. Sé que siempre estará contigo. No lo dudes, porque no estás solo. Ahora, quiero agradecerte por dejarme hacerte compañía. Gracias. No te preocupes. Por nada. Que todo estará bien. Las heridas sanarán con el tiempo. Voy a secar tus lagrimitas, ¿sí? Pero no para que dejes de llorar, sino simplemente para que sepas que estoy aquí cuidándote. A ver el otro ojito.
poner esto aquí para secar mejor los ojitos. Eso. Lo sacaré ahora. Eso es. ¿Sabes? Dicen que el duelo es amor que no sabe dónde ir. Por eso duele tanto. Pero también es prueba de cuánto amaste a esa persona o a ese ser. Lo sé. Era importante para ti. No te preocupes. Te acompañaré durante este proceso. ¿Te sientes mejor? Ok. Voy a pasar esto por tu carita una vez más. Mejor. Estoy contigo, ¿ok? Vamos a aliviar esos ojitos, tu pielcita y todo lo que necesites. Te voy a poner unas gotitas porque tus ojitos están rojísimos. No te preocupes, lo vamos a solucionar. A ver aquí, abre el ojito. Eso. Hagamos cuando quiera caer una gotita, dos, y acá. Bien, parpadea. Lo estás haciendo muy bien. No sabes lo orgullosa que estoy de ti. Estoy segura que esa persona también está muy orgullosa porque eres fuerte y no te rindes. Pongamos esto también en tu boquita. Ay, sí, no quería salir, ¿ves? Acá, sonríe un poquito. Tienes una sonrisa preciosa. Aunque sé que duele aún, por eso mismo es más linda.
una sonrisa llena de amor. Okay. ¿Quieres un poquito de crema para tus ojitos también? Te ayudará. Aunque yo diría que no es tan necesario. En realidad nada de lo que estoy haciendo es necesario. Por suerte, yo no he perdido a nadie demasiado cercano. Solo he tenido experiencias al perder a mascotas. Duele muchísimo. Pero no quiero imaginar el dolor que estás sintiendo tú. No podría compararlo. O quizás sí. Al final, de todas formas, es duelo, penita, que no pasa en un día, en una semana o un mes. Mírame aquí. Es como te decía. Amor, que ya no sabe dónde ir. He tenido muchos perritos en la vida y cada vez que uno se va, duele mucho. También tuve una gallina y también me dolió cuando se fue, pero mi primera mascota fue un gato. Déjame esparcir esto acá mientras te cuento. Mi gatito querido llegó cuando yo tenía como 2 años o 3. No tengo recuerdos de cuando él era bebé. Mi hermano y yo teníamos cada uno un gatito. La gata llegó de la nada a la casa. Tuvo a los gatitos. Les enseñó a cazar y se fue. Y entonces, claro, mi hermano y yo nos quedamos con uno. Mi gatito. Ya ni siquiera recuerdo bien cómo se llamaba. Era o techo o puerta. Tenía 3 años cuando le puse el nombre, no juzgues demasiado. Pero a medida que fui creciendo, más y más lo quería. Traté de cambiarle el nombre cuando era más grande también. Y le puse Menino. En esa época no teníamos mucho dinero, pero yo juntaba todo lo que tenía y le compraba alimento. Comía comida de casa que le daba a mi mamá, pero le gustaba mucho cuando yo le daba alimento de pelo. Siempre fue muy cariñoso conmigo, aunque era muy peleador. Era adorable y lo quería muchísimo. En algún momento se enfermó y como yo no tenía edad para llevarlo al veterinario, en algún momento murió. Creo que esa fue la primera muerte que experimenté en la vida. El gato, mi gatito, se escondió detrás de unas plantas y se dejó morir. Recuerdo que lo enterramos en el patio. Te voy a poner esto ahora, sí. Para hidratar tu
es algo normal, ¿no? Pensaba, podría haber hecho las cosas mejor. Podría haberle dado más amor, haber pasado más tiempo con él, haberlo cuidado mejor, aunque ahora lo pienso y en realidad no podía. Y aún así, hasta ahora, cuando han pasado muchos años, me cuestiono. Podría haberlo hecho mejor. Podría haberlo hecho más feliz. Al final esas son preguntas que no tienen respuesta. Simplemente debemos creer que hicimos lo mejor posible en el momento. Es difícil quedarse sin arrepentimientos, pero hay que tratar. Siempre pienso que mi gatito no querría que yo me sintiera mal por su muerte o por cómo lo cuidé. Seguramente con todo el amor querría que yo fuera feliz, ¿no crees? Probablemente para ti es lo mismo, ¿verdad? Esa persona o ese ser que perdiste, estoy segura que quiera lo mejor para ti. Déjame darte un abracito. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Te lo juro. Ok. Creo que para cerrar esta noche podría leerte un cuentito que encontré y que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Esta vez sí le busqué. ¿Por qué? Creo que el mensaje va a estar más claro de esa forma. Acomódate. Si quieres llorar, llora. Sentir no es un pecado. Estar triste no es pecado. Solamente asegúrate de que no dure para siempre. ¿Ok? Trata de recordar con amor a esa persona o a ese ser que ya no está o que en realidad no ves. Yo trato de hacer eso. Ok. Este cuentito se llama La vela apagada. Cuentan que había una vez un señor que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su hijo había muerto. Desde la muerte y durante años no podía dormir. Lloraba y lloraba hasta que amanecía. Un día, cuenta el cuento, aparece un ángel en su sueño y le dice: basta ya. Es que no puedo soportar la idea de no verlo nunca más. El ángel le dice: ¿lo quieres ver? Entonces lo agarra de la mano y lo sube al cielo. Ahora lo vas a ver. Quédate aquí. Por una enorme acera empieza a pasar un montón de chicos, vestidos como angelitos, con alitas blancas y una vela encendida entre las manos, como uno se imagina el cielo con los angelitos. El hombre le pregunta: ¿quiénes son? El ángel responde: estos son los chicos que han muerto en estos años y todos los días hacen este paseo con nosotros porque son puros. Mi hijo está entre ellos. Sí, ahora lo vas a ver.
y pasan cientos y cientos de niños. Ahí viene, avisa el ángel, y el hombre lo ve, radiante, como lo recordaba. Pero hay algo que lo conmueve. Entre todos es el único chico que tiene la vela apagada, y él siente una enorme pena y una terrible congoja por su hijo. En ese momento el chico lo ve, viene corriendo y se abraza a él. Él lo abraza con fuerza y le dice: hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿No encienden tu vela como en los demás? Sí, claro, papá. Cada mañana encienden mi vela igual que la de todos. Pero, ¿sabes qué pasa? Cada noche tus lágrimas apagan la mía. Ayudemos a nuestros seres queridos a partir. Ayudémosles con nuestra energía a continuar su viaje. La muerte solamente es otra etapa del viaje. No te preocupes, está bien llorar por ahora de vez en cuando y alegrarse también por los recuerdos lindos que tienes de esa persona o de ese ser. Todo lo que sientas está bien. Ahora, trata de dormir, ¿ok? Cierra esos ojitos hermosos que tienes y trata de descansar. Tu amor no desaparece porque esa persona ya no esté. Vive en ti, en lo que eres y en lo que haces. Y aquí conmigo siempre tendrás un lugar para recordarlo. No tienes que estar bien ahora, solo tienes que respirar. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos.